El día de hoy entonces vamos a hablar de la serie GWN78XX, ¿ok? Esta es una serie nueva de equipos recién sacados del horno, es decir, de este año. Vaya, no lleva ni unos meses de recién sacado, ¿ok? Y estos son una serie de equipos de switches de capa L2 Plus, ¿ok? Capaces de administrar, pues, capas superiores, bueno, casi superiores, ¿no? L2 y L3, algunas configuraciones de L3, sobre estos switches, ¿ok? El día de hoy vamos a estar viendo lo que es el manejo y la gestión de las VLANs, ¿ok? Cómo lograr un manejo o cómo saber, cómo empezar a manejar y a gestionar nuestras VLANs desde nuestros dispositivos. Eso va a ser el goal de hoy. Sin embargo, como sabemos, aquí hay personas técnicas, pero también personas interesadas en saber al respecto que no tienen mucho dominio sobre el tema de redes. Y para ello vamos a empezar con lo básico. ¿Y qué es lo básico? Bueno, saber en general por qué mi red está tan lenta y por qué tengo pérdidas de audio o de voz o voz robotizada sobre mi red local. ¿Okay? Es muy común que tengamos pérdida de paquetes en una red congestionada, ¿no? También si tenemos equipos de voz como este que está acá, es posible que también escuchemos una pérdida de audio o una voz robotizada dentro de nuestra red local, que nos sugiere que algo está mal dentro de nuestra red local, pero no estamos seguros de qué. ¿A qué se debe este fenómeno? Ya sea de red lenta o pérdidas de algún servicio, ¿no? En este caso estamos hablando de audio porque somos Grandstream, productos VoIP, ¿no? Pero aplica igual para cualquier servicio. Entonces, ¿por qué sucede esto? Bueno, en general, el deterioro de la red, ¿okay? Para cualquier tipo de tráfico, se debe a que hay una congestión dentro de nuestros dispositivos de red, en alguna parte de los dispositivos de red. Este tipo de congestión, pues, causa que se haga, pues eso, una cola o un cuello de botella en cualquiera de nuestros equipos de red, muy posiblemente sea en el switch que hace de pasarela entre los equipos y crea entonces un cuello de botella. El switch tendrá que primero empezar a pasar los paquetes para despejar ese cuello de botella y muchas veces, mientras esos paquetes esperan, son descartados, lo que llamamos un drop, un descarte del paquete. Cuando esos paquetes se descartan, empiezan a surgir los problemas. Aquí en la imagen, voy a poner esto en rojo para que se pueda resaltar sobre lo negro. Aquí en la imagen tenemos una típica prueba de ping, ¿no? Creo que todas la conocemos bien. Y podemos ver acá que el ping, por cada una de estas líneas, esto es una respuesta a ping que nos da bastante información para los que manejemos estas herramientas, pero notamos ciertas líneas que muestran que hay una pérdida de esa respuesta a ping. Esto es muy común cuando nos encontramos en una red congestionada. ¿Ok? Y pues esto es literalmente la pérdida de paquetes que queremos evitar o no queremos tener en nuestras redes. También podemos notar que hay algunos paquetes que pueden tener una alta latencia. Latencia también es uno de los síntomas de una red congestionada. ¿Qué es latencia? Pues el tiempo que tarda en ir y venir un mensaje. En este caso, un ping es una respuesta que se envía y se espera una respuesta de ese envío, ¿no? Un request response. Y bueno, ese tiempo de request response es lo que se mide acá en estas líneas y es lo que se llama, pues, la latencia. Cuando los tiempos tienen picos extraños, se considera que hay un pico de latencia que seguramente esperó un tiempo en esa cola de la que le hablaba al principio y luego pues, fue que pudo pasar y volver, ¿no? Entonces, esto nos mide entonces el tiempo de respuesta en ir y volver. Eso también es como les decía, es un síntoma de una red congestionada. Estos valores deberían ser mínimos. ¿Cuán mínimo? Depende de la infraestructura de nuestra red, pero pueden pasar solamente docenas de milisegundos, es lo esperable, ¿no? Bien, entonces es muy importante que manejemos este concepto, el concepto de congestión de red y sus causas. Sus causas es, aquí se los dejo más o menos escrito para cuando lo quieran repasar, pero bueno, tendremos entonces la causa como la sobrecarga del tráfico en una conexión en la red, ¿no? Aquí dice internet, pero aplica en una red local o hacia internet, ¿no? Se los resalto por acá. La congestión de la red se produce en caso de sobrecarga o de congestión del tráfico en una conexión. Vamos a dejarlo hasta aquí porque el internet está un poquito de más, ¿no? Esto, bueno, porque tiene demasiadas solicitudes y el switch no es capaz de atender todas las solicitudes al mismo tiempo.
Esa, por cierto, es una métrica que se da en los switches para que sepas qué tan rápido puedes pasar solicitudes entre los puertos. Entendido esto, ¿verdad? Más o menos por qué suceden estas cosas. Y bueno, dado esas cosas, vamos a ver otro concepto importante que es el dominio de colisión y el dominio de broadcast. ¿Ok? Bien, estos dominios, ¿qué son? Básicamente son los límites que tiene nuestra red para colisionar o en el lugar donde pueden colisionar un mensaje, que vayan mientras viene un mensaje al mismo tiempo por el mismo canal y colisionan y el mensaje se destruye. Y el dominio de broadcast es qué tan lejos puedo yo gritar dentro de la red. ¿A qué me refiero con gritar? Bueno, es que si yo tengo que contactar a alguien dentro de mi red que no sé quién es, ni sé dónde está, yo como computadora, esto se hace pues un mensaje de difusión, por eso digo gritar, porque todo el mundo lo puede escuchar, y se supone que la computadora a la que me quiero conectar tiene que responder, ¿vale? Por eso se llama de broadcast o de difusión. Entonces, estos conceptos son importantes. ¿Por qué? Porque nos definen o nos permiten limitar nuestras redes. Y mientras más limitadas estén, menos posibilidades de colisiones o menos fuerte tengo que gritar para lograr mi cometido, ¿no? Entonces, los dominios de colisión y de broadcast son los espacios dentro de la red donde la comunicación emitida por uno de los nodos puede interferir entre sí, ¿vale? Eso es muy importante, ¿no? Sobre todo esto sería, sobre todo, el dominio de colisión. Es muy típico que los dominios de colisión se nos expandan cuando encontramos equipos que no son capaces de hacer una administración profunda de nuestra red. Es decir, switches de esos básicos, de esos no configurables que ponemos en una mesa y empezamos a enchufar. Eso generalmente nos expande el dominio de broadcast, ¿no? También hay unos equipos, ya se encuentran pues bastante anticuados, ¿no? Pero se llaman hubs o puentes, también lo encontramos por ahí, que son equipos que simplemente replican el mensaje sin hacer ninguna clase de distribución. Eso nos amplía lo que es el dominio de colisión, un hub. ¿Cuál es la idea? Que en nuestras redes cerquemos esos posibles dominios para evitar problemas. Eso nos permite pues reducir el área de búsqueda si es que resulta un problema. Entonces, vean, en una red LAN de tipo Ethernet, la más común actualmente, hay una altísima probabilidad de que los paquetes colisionen. Estamos hablando de miles de paquetes por segundo, yendo y viniendo por todas partes. Eso, pues, es inherente que pase, ¿no? Ahora, lo que podemos hacer, entonces, es tratar de minimizar la posibilidad de que fallen. Y esto lo hacemos a través de equipos que nos permiten dividir tanto el dominio de colisión como el dominio de broadcast. Y estos son los switch y los routers modernos. Switch capa 2, routers ya saben que hablamos sobre la capa 3, estamos hablando de la capa de modelo OSI, si alguna persona no me sigue del todo, es un modelo que separa pues los tipos de capas que podemos encontrar dentro de dos comunicaciones entre dos equipos de red. ¿Vale? Lo pueden googlear por ahí, OSI, modelo OSI, y ahí ven las distintas capas. Ok, la idea es, ¿cuál es? Entonces, segmentar estos dominios para que no haya tanta interferencia y esto se hace a través de switches y router. Vamos a ver esta imagen que tenemos aquí abajo, no sé si me siguen bien. Aquí tendremos entonces una red, ¿ok? Que está definida por un router como equipo central. Este equipo, ya solamente por tener un router en nuestra red, por cada interfaz del router estamos dividiendo nuestro dominio de broadcasting y nuestro dominio de colisión. El router hace de pasarela entre ellos dos, estos dos no se comunican, al menos que el router quiera que así sea, ¿vale? Entonces el router como pieza fundamental ya nos divide el dominio de colisión. Ahora, por un lado tendremos un switch, me imagino que administrable, por el otro lado tendremos otro switch administrable y entre el switch y el router, esta sección de acá, se crea un pequeño dominio, ¿no? Un pequeño dominio de colisión, switch router, solamente en esa interfaz. De manera que si hay un problema entre la comunicación switch router, ya sabemos dónde mirar. Luego aquí, a modo de ejemplo, tendremos un hub, ese equipo que se encarga simplemente de pasar, ¿okay? Es un repetidor, así como un split analógico, ¿no? Y por el otro lado tendremos otro switch. La diferencia, como verán, es que el hub crea un dominio de colisión que incluye ambas PCs, es decir, que estos equipos van a estar muy propensos a colisionar sus mensajes entre sí, mientras que un switch crea dominios de colisión separados por cada PC. De tal manera que no debería haber colisión de
paquetes entre PC, ¿sí? ¿No? Solamente, si acaso, entre PC y switch, si es que se da. Hay todavía muchos protocolos que minimizan esto, los cuales no vamos a ahondar mucho, pero bueno, la idea es minimizar esto. Entonces se ve más o menos la diferencia. A la izquierda tendremos una red no tan ideal, a la derecha tendremos una red ya un poquito mejor armada, ¿no? Y es muy importante entender esto para saber hasta dónde quiero llegar yo para difundir mi mensaje, porque si notan, les decía, cada interfaz del router actúa como un dominio de colisión, de difusión, perdón. Significa que si esta PC quiere encontrar cualquier equipo dentro de esa red, él va a difundir o a gritar un mensaje que va a llegar hasta este punto nada más, hasta cualquier parte de la red, pero hacia ese punto del router. Ese grito no va a pasar hacia este lado, el router lo va a suprimir. Significa que no voy a inundar la red, no voy a gritar de más y no es necesario que pues, el otro extremo escuche esa bulla, ¿no?, que generamos por ese grito, disminuyendo la cantidad de posibles colisiones porque ya no le está llegando ese grito hacia el otro lado, ¿vale? ¿Me siguen por ahí? ¿Alguna duda con estos tres conceptos? Estamos hablando de dominio de colisión, dominio de broadcast y el anterior que estábamos hablando de congestión de red. Son tres conceptos que hay que seguir para entendernos bien. Y para seguir con esta idea, vamos a hablar entonces, o vamos a hacer una analogía para aquellas personas que no están familiarizadas con los conceptos de red. Vamos a hacer la analogía de qué pasa en una ciudad mal planificada, ¿vale? Entonces, tenemos una ciudad, fue creciendo conforme la sociedad fue avanzando y ahora es una megalópolis, ¿no? Vamos a decir, no lo sé, Ciudad de México, ¿no? Una ciudad inmensa. Pero no planeamos perfectamente lo que es el transporte vial. ¿Qué pasa? Que a las horas pico, seguramente, quizás todo el tiempo, pero vamos a poner que a las horas pico, va a haber congestión de tráfico sobre nuestras calles que fueron creciendo sin control, ¿no? Entonces tendremos una congestión a las horas pico que va a impedir que las personas lleguen a su destino. Vamos a empezar a hacer la analogía. Donde una persona es un paquete, un dato que se envía de una PC a otra, ¿ok? Esa va a ser la persona y cada edificio va a ser un terminal de red, puede ser una computadora, puede ser un teléfono, y como ven, una persona va de un edificio a otro, de su casa al trabajo, del trabajo a otro lado, ¿no? Y por ahí se va esparciendo por la red. Entonces, las personas son el paquete, los edificios son los equipos, y el tráfico viene siendo la ruta que sigue el paquete a través de los diferentes edificios hasta llegar a su destino. Entonces, en una ciudad no planificada, va a haber un punto, seguramente a las horas pico, donde toda esa cantidad de data que es tráfico va a intentar pasar por el mismo canal físico, que sería un cable de red, ¿no? Y bueno, el cable de red o un equipo final tiene un límite físico de trabajo y vamos a quedar en un cuello de botella, un atascamiento, no sé cómo lo llamemos en nuestra región, ¿no? Y vamos a quedar ahí hasta que pues se quite el atascamiento y podamos llegar. Ya quizás lleguemos tarde, ya nuestro paquete se hace un drop, se descarta, ya no sirve para nada, pero bueno, esta es la idea. Y entonces, entendiendo esto, ahora, ¿cuál sería la solución para esta ciudad megalópolis que creamos, que tiene un problema de transporte? Bueno, hay varias formas, yo pongo tres básicas, ¿no? Crear nuevos tipos nuevos y diferentes tipos de transporte. Por ejemplo, ya que las calles están construidas, no podemos deshacerlas, pues vamos a crear por el subsuelo un nuevo tipo de transporte que le permita pasar a ciertos paquetes con ciertas características, paquetes, datos, personas, a través de toda la ciudad sin necesidad de andar por la parte que causa tráfico, ¿no? Estamos hablando de que estamos creando una subred de transporte que va a permitir que personas o una especie de datos, unas especies de datos especiales, que serían personas con ticket, puedan pasar a través de la ciudad. Otra cosa que podríamos hacer es crear vías únicas para transporte con prioridad. Dentro de nuestros carriles ya predefinidos vamos a crear un pequeño apartado por el cual va a pasar paquetes que tengan prioridad. Y la otra sería reducir el tráfico mejorando la eficiencia del transporte ya existente. ¿Okay? Esto es disminuir la cantidad de paquetes que enviamos, pero aumentando la eficiencia del contenido de los paquetes. Todo esto tiene
una contraparte, digamos, en forma de red. Si empezamos a hablar de redes, cuando nosotros creamos un diferente tipo de transporte, una subred, estamos hablando, vamos a verlo más adelante, que estaremos hablando de una VLAN, por ejemplo. Una VLAN sería una subred paralela que cruza la ciudad en ambos sentidos. Unas vías únicas para transporte con prioridad sería, pues, si ya estemos utilizando esa red, vamos a dejar un pedazo de esa red para que circule ese transporte con prioridad, estamos hablando de darle prioridad o calidad de servicio a ese tipo de transporte. Y con la reducción del tráfico para mejorar la eficiencia, estamos hablando de que compactemos nuestros mensajes, que no enviemos, o si vamos a utilizar paquetes, utilicemos paquetes con mayor MTU o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, estas son algunas ideas de cómo solucionaríamos el problema de nuestra ciudad. Vamos bien por ahí, ¿verdad? Vamos a ver si hay algunas preguntas por acá que requieran ser contestadas hasta lo que llevamos, ¿no? Vale, vamos bien. Todo bien por acá. Ok, entonces vamos a empezar a traducir esto en conceptos de red. ¿Les parece? Así que empezamos. ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer? Segmentación de red. ¿Okay? Esa es la principal herramienta que nosotros tenemos para evitar ese problema de tráfico. Por ahí muchas gracias a esos feedback que están dando por el área de chat. ¿Qué es la segmentación de red? Es un modelo arquitectónico en términos de redes, ¿no? Que divide una red en varios segmentos o subredes más pequeñas. Vamos a dividirlos para que no haya tanto dominio de colisión o dominio de difusión. Cada uno de los segmentos será o funcionará como una pequeña red propia, de tal manera que todas están independientes entre sí, aunque físicamente estén compartiendo un espacio. ¿Qué configuraciones o qué beneficios trae esta segmentación? Se los detallo por acá, pero aumentar la supervisión. Como les decía, podemos saber exactamente dónde está el problema sin meternos en el resto. Optimizar el rendimiento, ya vemos algunos ejemplos con la ciudad. Localizar problemas técnicos y mejorar la seguridad, porque si hay un área, por ejemplo, una red para invitados, esta red de invitados no debería llegar a nuestra red de administración, ¿no? Vale, esto físicamente, quizás en algún principio de los tiempos, tendríamos que configurar cada interfaz del router para que tenga una red diferente, de tal manera que la pieza central de una segmentación de red, vamos a ponerlo acá, sería el router. Bueno, voy a quitar esto de aquí, esto no está por acá, router. Ok, el router es el que se encarga de segmentar las redes. En cada una de sus conexiones tendrá una red distinta y por cada una de esas redes se comunicará y tendremos un dominio de colisión o difusión diferente. Si nosotros estamos haciendo una infraestructura de red a principio de las redes de los 90, pues será pues un tema bastante fuerte, ¿no? En el sentido de que tendremos que colocar un servidor, un gateway por cada una de esas interfaces y comunicarlas entre sí según nuestra conveniencia, ¿no? Bueno, si ya tenemos una red montada, quizás sea difícil, bueno, tener que cablear para poder tener esa interfaz hasta la oficina que deseo darle ese segmento de red, ¿no? Hay que hablar, estamos hablando de segmentación física de la red. Así que, bueno, es ideal, pero es un poco costoso si estamos hablando de no tener materiales ni conocimiento que vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Quedémonos con el hecho de que físicamente tendremos que agarrar nuestro router y empezar a dividir nuestra red de forma física. Ok, está bien, segmentación de red, pero existen alternativas más económicas y fáciles de implementar. De nuevo, cablear hasta mi oficina nueva está como complicado, ¿no? O cablear toda mi infraestructura VoIP también está como rudo. Entonces, ¿qué opciones tendremos para economizar y facilitar esta implementación? Y aquí es donde encontramos el concepto de VLAN, señores. Llegamos entonces a lo que es la base de este webinar. ¿Qué son las VLANs? Es un acrónimo que significa redes de área local virtual. Entiéndase, una red de área virtual, una red de área local, perdón, es la red local donde nosotros estamos conectados. Lo que hay entre el router y mi computadora y todo lo que abarcan todos esos segmentos que hemos rayado en rojo, eso es una red de área local. Y una red de área local virtual significa que virtualmente
lógicamente, nosotros vamos a hacer una segmentación. Ya no tendremos que, por cada interfaz del router, hacer una red diferente, sino que vamos virtualmente a segmentar. Significa que por un mismo cable del router pueden pasar varias redes de forma simultáneas y paralelas. Entonces, sigamos leyendo. Bueno, ya vimos que esto es vamos a hacer una creación lógica de la red, no física, como lo vimos en la lámina anterior. Entonces, cada VLAN recibe su propio dominio de difusión y dominio de colisión. Nosotros podemos, lógicamente, segmentar esos dominios. Lo que antes era un tema de... permítame un segundito por acá. Muchas gracias por el feedback que teníamos allá. Ok, entonces, retomando un poco el hilo, estábamos hablando del concepto de VLAN, que sería entonces el concepto de tener redes virtuales, redes de área local virtuales, ¿no? Y cada uno de ellos tendría su propio dominio de difusión y dominio de broadcast. De tal manera, les he intentado explicar que físicamente no tendremos que estar en el mismo switch o podemos estar en otra interfaz de otro dominio de difusión que vimos al principio. Y la idea de esto, ¿cuál es? Bueno, que la persona lógicamente se conecte a su red, a la red que quería la persona o el equipo, ¿no? Porque vamos a hablar de telefonía un poco más adelante. Ok, y entonces, ¿cuál sería la idea de todo esto? Bueno, que ahora nosotros podamos agarrar cualquier equipo, colocarlo donde nosotros necesitemos que esté y, lógicamente, conectarlo con su red. Y estamos hablando, cuando digo lógicamente, es que nosotros pues conectemos, por ejemplo, esta PC, que estaría físicamente en el piso 2, con el resto de las PCs que podrían estar físicamente en, otro, en otra red. ¿Okay? Por ahí nos dicen algunas personas que no tienen audio. Si quieren, vamos a refrescar las personas que no tienen audio y seguimos. ¿Ok? Bien. Y esto es muy útil entonces para los teléfonos, porque nosotros podemos simplemente conectar el teléfono al mismo switch con el que comparto mi computadora, por ejemplo, en este momento, y que este teléfono agarre la red de VoIP, una red paralela que tiene una prioridad, una calidad mejor, ¿no? Estamos hablando de que la red de VoIP sería nuestro servicio de metro por el cual los paquetes podrían pasar sin necesidad de pasar por el resto de la ciudad, ¿no? Yo estaría aquí arriba y él aquí abajo y se va con mayor calidad. Y bueno, ¿qué beneficios, además de todo lo que hemos hablado, trae utilizar VLANs, ¿no? Obviamente seguridad, porque estamos hablando de segmentación. Ahora, estos equipos VoIP no tienen nada que ver ni tienen que comunicarse con nuestros equipos de escritorio, ni viceversa. Así como también una red de invitados no tiene que poder comunicarse con mis equipos de escritorio, con mis equipos de redes o algo por el estilo. Seguridad. Segmentación, bueno, ya hemos hablado bastante de esto, ¿no? La idea es separar las redes y que cada uno tenga una prioridad y una calidad sobre el mismo, sobre el mismo ambiente físico, ¿no? El mismo cable, ¿no? Flexibilidad. Sobre en el sentido de que antes se tenía que hacer físicamente para cablear una nueva zona, por ejemplo, VoIP, para dar este servicio. Ahora, como es lógico, yo simplemente necesito agregar un switch justamente aquí abajo, conectar mi equipo y darles las características de red necesarias para que se pueda conectar a esa subred virtual. Optimización. Bueno, esto nos permite, como les decía, tener varios sistemas de transporte. Cada sistema de transporte tendrá cierta calidad, cierto beneficio y, por ejemplo, en términos de VoIP, que nos interesa mucho que no se pierda el audio, tener mayor optimización y calidad de servicio sobre ciertas redes. Eficiencia en la reducción de problemas, por supuesto, más de lo mismo, ¿no? Creo que venimos compaginando todo bastante bien. Y reducción de costos, esto sí es bastante lógico, bastante importante, porque ahora físicamente ya no necesito cablear hasta allá. Ahora, simplemente utilizando el mismo switch que ya estaba allá, puedo conectar un nuevo equipo y trabajarlo sobre la VLAN. Sí vamos bien por ahí, ¿verdad? Se entendió el concepto de VLAN y cómo hacer o cuáles son los beneficios de esta. Bien. Ok, la siguiente pregunta importante aquí, que lo ven en pantalla ahora, es ¿cómo programo yo mis equipos VoIP para trabajar con VLAN, ¿no? Bueno, la forma convencional, manual, digamos, es entrar en el equipo, configurarle lo que se llama etiqueta, el diferenciador, el ID de la VLAN, y salir del equipo.
¿ok? Hacerlo con cada uno de nuestros teléfonos. Pero quizás esa no es la forma más idónea de hacerlo, porque si tenemos 20, 50, 100 equipos, hay que entrar en cada uno de ellos y hacerlo repetidamente. Pues no, hay una solución que nos brinda networking, redes, para mejorar este sistema. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Y se conoce como Media Endpoint Link Layer Discovery Protocol. ¿Ok? Un nombre bastante largo, pero lo resumimos siempre como LLDP MET. MET es un agregado de Media Endpoint, pero normalmente lo encontramos comúnmente en la calle como LLDP. ¿Qué es LLDP? Bueno, si traducimos su nombre literalmente, pues Media Endpoint es el tipo de media que utilizan los equipos finales y esto es un protocolo de descubrimiento de la capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos, Link Layer, ¿ok? Hace referencia al modelo OSI, capa 2 del modelo OSI. Protocolo de descubrimiento de la capa 2 del modelo OSI, lo podemos llamar así. Y MEP es como su evolución que me da información extra de mi equipo. Entonces, este protocolo es muy útil porque trabaja en esas capas inferiores. Estamos hablando de la 2 de 7. Y entonces, apenas el equipo conecta, apenas el equipo empieza sus módulos de red, ya empieza a transmitir información hacia equipos como estos switches que son administrables. Esa información, que llamamos de capa 2, entre ellos el LDP, hay varias más, ¿ok? Tiene información importante del equipo. Le dice, mira, yo soy un equipo VoIP, trabajo con PoE, con esta cantidad de potencia, estoy haciendo esto, esta es mi Mac. Toda esa información la pasa por capa 2. Si nuestros equipos son capaces de leer esa información, también son capaces de enviar información por el LDP a los teléfonos. Y eso nos sirve bastante bien porque nosotros podemos darle la información, o mejor dicho, hablar con el equipo y saber si es un equipo VoIP, y si es un equipo VoIP, vamos a decirle, bueno, te vas a la VLAN VoIP. Entonces, eso es el LDP, ¿no? Es un protocolo de descubrimiento de capa 2. Quédense con eso. Y el MET, este agregado, nos dice el media endpoint o el tipo de media o el tipo de características que soportan los equipos finales. Una de las características es detección y asignación automática de políticas de VLAN. ¿Ok? Esa es muy importante, esa es la que vamos a nosotros a utilizar. Pero también podremos hacer detección y ubicación física del dispositivo. Esto es muy útil para el caso de servicios de 911, un servicio que está en auge, digamos, muchos equipos de redes que quieren tener esta característica de 911 y se hace a través de esta característica del LDP. Administración de energía, porque él nos dice, mira, yo soy un equipo PoE, necesito tanta potencia, y el equipo puede ajustarse para solo enviar la potencia necesaria a esa interfaz. Muy útil también, sobre todo con equipos PoE, como vamos a ver más adelante. Y por último, gestión de inventario. Hay información física del equipo, sobre su Mac, sobre su vendor, sobre sus características. Toda esa información la recoge el switch y él es capaz de compartirla con servidores de inventariado. Por ejemplo, SNMP o Ramon, perdón, y muchos otros protocolos de inventariado pueden pasarle esa información y saber cuáles equipos están conectados y cuáles no. Entonces el LDP nos va a servir mucho para esto. Vamos a ver cómo funciona con esta pequeña presentación, ¿ok? Esto es en el caso de la Voice VLAN, como ven por acá. Dice entonces que la Voice VLAN se va a utilizar cuando el tráfico de equipos o teléfonos VoIP se le asigne a una VLAN específica para la VLAN de voz. ¿Okay? Básicamente, el equipo VoIP va a ir a una VLAN específica reservada para eso, para voz. Esta VLAN va a tener ciertas características que le van a dar mayor prioridad a ese tráfico. Esas características las llamamos como QoS o calidad de servicio. Entonces, tenemos un equipo, tenemos el switch y esto es lo que va a pasar. Se conecta al equipo, el switch pregunta si es un equipo VoIP, él dice sí, soy un equipo VoIP, entonces te vas a dirigir a la VLAN. ¿A cuál VLAN? Le va a arrojar la etiqueta de VLAN, la que debíamos haber configurado manualmente, se la va a arrojar a él por el LDP y el equipo dice, ok, esta es mi etiqueta de VLAN, ahora deme mi red en esa VLAN, va a tomar su IP y ya estará listo para comunicarse con equipos dentro de esa VLAN. ¿Se entendió más o menos cómo va a funcionar esto del LDP, la asignación automática? De esta manera, así
con 100 teléfonos, no importa, sacados de la caja, los conecto, los coloco sobre la mesa y si está todo bien configurado, el equipo debería tomar red dentro de la VLAN de voz. Y ya pues ahí podemos hacer la configuración. Todo correcto por ahí. Muchas gracias a la gente del chat que me está ayudando a moderar. Ok, perfecto. Y ahora, ¿cuál sería el equipo ideal para hacer todo esto del LDP, de las VLAN, etcétera? Pues aquí es donde llegamos a presentarles, permítanme presentarles entonces, a la serie GWN78XX para aquellas personas que no lo estén conociendo. Aquí sí vamos a hablar un poquito de las características de estos dispositivos. Entonces, ¿qué son estos dispositivos? Son switch de red, obviamente, y son de capa L2 Plus. Es decir, vamos a trabajar sobre la capa 2 de forma administrada y vamos a tener un poquito más de características de capa 3, ¿vale? Estos, bueno, son equipos totalmente administrables a través de su interfaz web, pero también podemos conectar para aquellas personas, digamos, que todavía prefieren el SSH, la conexión Telnet, ¿ok? Podemos conectarnos directamente por consola a estos equipos para administración por líneas de comando. Y vamos a ver diferentes características de estos equipos. También son integrables con el GWN Cloud o el GWN Manager, que si los conoces son los controladores para nuestros access points y también sirven ahora para controlar no solo los switches, también a los routers. Hago la cuña por acá. Y vamos a ver algunas características de estos switches para recién los que estén conociéndolos, ¿no? Aquí tenemos algunas características a modo de resumen. Por supuesto, hay un par más, que no nos cabe la lámina para presentarlo, pero de forma pues resumida tendremos tablas de direccionamientos, claro, como cualquier switch, de hasta 8000 entradas. Aquí es donde se pone interesantes. Las tablas de direccionamiento internas de estos equipos alcanzan hasta 8000 entradas, igual que las tablas de VLAN nos permiten crear hasta 4000 posibles VLANs en un solo dispositivo, más que suficiente, sobredimensionado para la mayoría de los casos, ¿no? 4000 VLANs, ni que le fueras a poner una red a cada dispositivo, ¿no? Y nos quedamos todavía con muchas VLANs. Estas VLANs pueden estar basadas en puertos, en etiquetados de puertos, en etiquetados de los equipos por 802.1Q, la etiqueta de VLAN que le ponemos a los equipos, y VLANs de voz predefinidas. También vamos a encontrar características bastante interesantes como el link aggregation, la velocidad, la capacidad, perdón, de unir dos puertos físicos, unirlos lógicamente para crear, en teoría, un puerto mucho más grande. También tenemos el spanning tree, una función que se utiliza mucho en estos switches que permiten que no se hagan bucles si conectamos tres switches en forma de triángulo, que no se haga un bucle y no se nos inunde ese bucle con el dominio de difusión o el dominio de colisión. Control de ancho de banda, también por puerto, también lo podemos encontrar. Podemos encontrar bastantes filtrados de paquetes basados en direcciones IP, en MAC, en VLAN, en puerto, lo que conocemos como filtrado cuaternario, también disponible en estos dispositivos. Muchos tipos de autenticación, no solo de dispositivos finales, sino de acceso. 802.1x, radius, el famoso TACAS, ¿ok? El AAA, que es el de acceso, y pues podemos dar acceso a ciertas características de la red o del propio switch a través de estos métodos de autenticación. Características también para mejorar nuestra red como el IP Source Warp, ¿okay? La inspección de paquetes ARP, DHCP Snooping, una muy buena función porque nos ayuda a que si conectamos otro router en alguno de estos puertos no se nos vuelva loca la red. A todos nos ha pasado, ¿no? Hemos conectado un router o un servidor de DHCP en un router y pues lo hemos estropeado. Esto evita precisamente eso, suprime ese servidor de DHCP que entra por acá. Traffic Shaping para mejorar la calidad de servicio o listas de control de acceso de red a estos dispositivos. Protección de ataque, DOS, LAN Attack, Smurf Attack, TCP Sync Attack, PinFlow, muchos otros tipos de protección, vamos a encontrarlos en este dispositivo y muchas otras características. Como ven, ya con estas características son bastantes y hay muchísimas más que pues, consideramos, digamos, no tan esenciales. Si tengo que agregar una extra, pondría la característica de Loop Detection, para que si conectamos un cable en loop, no, pues no nos vuelva, no nos estropee la red por estar devolviendo el mensaje y nos cree de nuevo una tormenta de difusión ahí. Loop Detection podría ser otra. Ok,
Vamos a pasar entonces ya físicamente a los dispositivos. Estos son los tres modelos de dispositivos actuales y vienen en dos versiones, la versión normal y la versión P, es decir, PoE. ¿Okay? Versión que soporta PoE, entrega PoE y versión normal sencillamente sin PoE. Tenemos de 8, 16 y 24 puertos, ¿vale? Para diferentes cantidades de gestión, ¿no? Aquí tendremos, por ejemplo, un switch de 8 puertos y como ven, los nombres son GWN 7801, 02 y 06. Si se fijan, 1, 2 y 3, perdón, dije 06 al final, que es decir, 3. Cada uno de estos módulos representa el último número de los switches, así que estamos hablando de un 7803, tiene 3 módulos de 8 puertos, 3 por 8, 24. ¿Listo? Además de eso, contamos con 2 puertos SFP para la versión 1, 4 puertos SFP para la versión 2 y 3. Los SFP son esos puertos que podemos conectar módulos de fibra para ampliar los módulos y generalmente dejamos reservado ese módulo de fibra de alto ancho de banda para la comunicación entre switches, entre routers, cosas por el estilo, ¿no? Esto es uno de los datos que le decía que se presentan en los switches para saber qué tan rápido manejan la capacidad de pasar paquetes de un puerto a otro. Este es el switching capability o la capacidad de switching. 20 gigabits por segundo, 40 gigabits por segundo y 56 gigabits por segundo. Y la velocidad de reenvío de paquetes es de 14.88, 29.76 y 41.66 megapaquetes por segundo, ¿vale? Mientras uno habla de velocidad de bit por segundo, los otros son paquetes por segundo, otro dato que se da para poder dimensionar nuestro router de forma correcta. Para los equipos PoE, nuestros 8, 16 o 24 puertos son capaces de suministrar 120, 240 o hasta 360 vatios. Esto es bastante potencia, considerando que un teléfono como este, a lo sumo, o no como este, incluso teléfonos más avanzados, con colores, etcétera, con tabletas de expansión, pueden consumir quizás 5 vatios o algo por el estilo. Estamos hablando entonces de una muy buena cantidad de potencia para no solo energizar estos equipos, Access Point, por ejemplo, podemos conectar bastantes equipos. Compatibles con cualquier marca de teléfono, con cualquier marca de PC, ¿no? Obviamente, estos son protocolos generales de redes. Así que podemos esperar compatibilidad con cualquier equipo de red, no solamente con los equipos grandes, ¿no? Vale, y estos han sido los switches. Ahora me quedaría mostrarles cómo se configuran los equipos, pero antes de entrar en eso, me gustaría saber qué tal vieron los switches, qué les parecen. Vamos a ver si hay algunas preguntas por acá, aunque me están ayudando bastante en el área de preguntas y respuestas. Vamos a ver qué preguntas hay por acá. ¿Qué les parecieron los switches? Ok, sí, veo que me están ayudando bastante. Perfecto, el módulo de preguntas y respuestas. ¿Cuándo los de 48 puertos? Coming soon. Ok, por ahí se está barajando la posibilidad. No disponible todavía, pero coming soon. Bueno, garantía se me va un poco de las manos. Eso ya sería en temas de proveedor. Verifique con su proveedor el tema de las garantías, porque la verdad es que no lo manejo muy bien. Velocidad de puertos, giga, no lo había dicho, muy importante, giga, todos los puertos son gigas. Por supuesto, retrocompatibilidad o ajuste para que sea de 100 o de 10. No sé para que lo quieras de 10, pero ahí está. Ok, el tema del point no lo vamos a tocar hoy, pero sí existe la capacidad de que supla automáticamente, por ejemplo, por el EDP, la potencia de forma automática. Ellos dicen, bueno, qué clase de PoE soy, cuánto voy a consumir y a que el switch se ajusta. Obviamente va a quitar de esos, por ejemplo, de esos 120 vatios para esta versión, va a quitar lo correspondiente, ya nos quedaría el resto para el resto de puertos. ¿Son rackeables los switches? Bueno, este no, los primeros dos no, pero el tercero ya viene en forma de rack, no lo había dicho por acá. Ok, una pregunta muy buena que me hacen por aquí. En el caso de conectar un teléfono IP y detrás se refiere porque los teléfonos tienen dos puertos. Okay, entonces, por un lado tendremos el teléfono y por el otro nuestra PC, nos pregunta Rafael. ¿Cómo haría para el tema de las VLAN? Pues no te preocupes, Rafael, que esto en teoría no debería influir, porque estos puertos de acá, okay, son una especie de switch de dos puertos, ¿vale? Entonces, el puerto que corresponde al teléfono tomaría la VLAN,
pero este puerto que corresponde a tu PC quedaría con la red por defecto, sin VLAN, al menos que tú lo quieras con VLAN, ¿no? Pero por defecto vendría sin VLAN para este tema automático del que vamos a hablar. Por ahí Alexander nos dice, tiene excelentes funcionalidades, perdón, sobre todo que nos permita doble cascada, que es un dolor de cabeza. Ahí Alexander compartiendo ahí sus experiencias, si es verdad, va a permitir doble cascada. Y bueno, recomendado utilizar los puertos SFP si se puede para eso. ¿Cómo se posicionan respecto a otras marcas? ¿En qué segmento? Ok, esa pregunta o esa pregunta que nos hace Alejo en el chat, hay una tabla de posicionamiento que nosotros tenemos en el otro webinar. Yo creo que lo mejor sería pues, invitarte a ver ese webinar para ver ese posicionamiento sobre el tema más comercial de estos equipos y creo que ahí está, ahí lo deberías ver. Las versiones de Spanning Tree, versión 13, más no me acuerdo, lo podemos ver ahorita. Y trabaja con, no me acuerdo cómo es que se llama ahorita. Ahorita lo vemos, manténme esa pregunta al final y podemos echar ahí un pequeño tour por ahí. El Wave se quedaría en la VLAN de voz, el Wave de laptop o de smartphone. ¿Okay? El de smartphone sí debería ir en la VLAN de voz, el de las laptops no debería ir porque estás compartiéndolo con tu red. En este caso, la red de las laptops tendría que poder tener acceso a la VLAN de voz para poder comunicarse. Los SFP son genéricos o de la marca propia. Por los momentos genéricos, quizás a futuro nos enfoquemos en eso. 1 giga, los FP. Esa es la pregunta que nos hacía Manuel. Y ok, sí, hay muchas preguntas por el área de chat. Vamos a avanzar y después volvemos a hacer otra ronda de preguntas. ¿Les parece? Porque se me desborda un poquito, no lo sigo en el área de chat. Pasa muy rápido. Ok, vamos entonces a ver cómo se configura. Y recuerden siempre que las preguntas las pueden dejar en el área de preguntas y respuestas y ahí lo chequeamos al final. Respecto a la presentación, se les va a hacer llegar por correo, recuerden siempre eso. Y el video lo van a tener subido al canal de YouTube que pasamos al principio. Si alguien lo tiene, por favor, colóquenlo en el chat para compartírselo con las personas que están recién llegando, a ver si nos pueden ayudar por ahí. Y bueno, vamos entonces a la parte de cómo se configura la serie GWN para realizar esto. La verdad es que esta serie de láminas tiene una serie de pasos a pasos para ustedes, para cuando tengan la presentación y quieran saber cómo se hace esto a través, por supuesto, de la interfaz web para hacerlo más cómodo, para hacerlo ya algo más del 2023, ¿no? Dejar un poquito de lado ese tema de echar comandos, al menos que sea necesario al 100%, ¿no? Pero bueno, entonces aquí está el paso 1, dirigirnos al área de VLAN, crear nuestra nueva VLAN. Paso 2, pues ponerle un nombre a esa VLAN, un ID a esa VLAN. Esto lo vamos a hacer, todo esto, lo que estoy diciendo acá, lo vamos a hacer nosotros en breves. Paso 3, editar esa VLAN recién creada para ponerle sus características. Sus características, ya lo vamos a hablar en su momento, es en qué puerto vamos a aplicarle estas características. Paso 4, ¿okay? Elegir dónde vamos a aplicar la VLAN, salvar esos cambios y aquí en el paso 5 sería la configuración del LLDP. También, todo esto lo vamos a hacer ahorita. ¿Cómo se configura el LLDP? ¿A qué menú tienes que entrar? ¿Dónde tienes que añadir la nueva política del LLDP? Las características, todo esto bien detallado lo van a tener por acá para que cuando tengan esta presentación y puedan echarle mano a estos equipos, lo puedan hacer y tengan esta presentación para empezar empezar a ponerse cómodos con nuestro equipo. ¿Vale? Aquí están todas estas características. Hasta acá, justo ahora, que vamos a hacer la demo. Se puede configurar por SSH, por el puerto consola, por Telnet, por web, que lo vamos a hacer ahora. Ok, entonces dejo la presentación por aquí de momento. Voy a cambiar a mi pantalla. Vamos a abrir por acá otra red. Y vamos a empezar, si están viendo mi pantalla ya, me confirman. Deben estar cambiando entre mi monitor y el webinar. Por ahí me confirman. Yo creo que yo desactivé esta opción por acá, para ver si me llegan.
En teoría debería estar prendidas las notificaciones. Vemos si ya están llegando. Ok, entonces lo primero que voy a hacer es ver mi red. ¿Dónde estoy yo? ¿No? Obviamente aquí tengo mi estructura. Ok, aquí tengo mi router, que es el que me está haciendo mi dominio de colisión. Aquí tengo mi switch. Este router está conectado directamente al switch en este puerto que tenemos acá. Yo estoy en este cable azul conectado a mi PC de forma cableada. Vamos a ver qué IP me está arrojando este router. ipconfig, vemos la IP dentro del rango 192.168.80, ¿vale? Así que obviamente mi router debe ser esta red, ¿no? Si me siguen rápidamente. Aquí llegamos al router GWN7062. ¿Por qué quiero entrar en este router rápidamente? Solo para que siempre verifiquemos que las VLAN se crean y se gestionan desde el router y se distribuyen desde el switch. Así que lo primero que debería hacer es verificar si mi router cuenta con estas VLAN recién creadas o de las que estamos hablando, ¿no? Aquí está el 762. Si me voy a la parte de Network, LAN, yo aquí tengo preconfigurado una VLAN de voz. Se llama voz. Vamos a editarla rápidamente. ¿Okay? Es una VLAN de voz que está, tiene configurada esta red 192.168.31. Ese va a ser el goal, llegar a esa red. Y pues todos los equipos dentro de esa red van a tener este segmento de red. Y esta VLAN, cuya etiqueta es 30, esa es la que deberíamos colocarle al teléfono, se está enviando a través de todos los puertos del switch, del router, perdón, incluyendo la que está conectada al switch, ¿vale? Estoy, de hecho, enviando las dos. La 1 por defecto y la 30 también se está enviando a través de esos puertos. Permítame un segundo por acá. Vale. Ok, listo por acá. Ahora, vamos a buscar nuestro switch en nuestra área de clientes por acá. Yo tengo el switch por aquí conectado. Vamos a quitar todo esto para que se vean nada más mi computadora, José Hernández, por aquí conectado con la IP 8054 y mi switch. Es lo único que tengo conectado de momento. El switch vendría siendo entonces la IP 195. Como tenemos interfaz web, no necesitamos lanzar comandos. ¿Okay? Podemos entrar a la interfaz web y de una vez configurarlo desde ahí. Certificados autofirmados, ya saben, opciones avanzadas, continuar. Y aquí ya estamos en la interfaz web de nuestro switch. ¿Okay? Aquí simplemente agregamos nuestro usuario y nuestra contraseña. Si es su primera vez, la contraseña está en la etiqueta del producto. Yo me metí con anterioridad solo para cambiar esa contraseña, que es aleatoria y está como feo eso. Y vamos entonces a ingresar para ver nuestra interfaz, que era lo que le quería mostrar. Ok, ahí estamos. Tarda un poquito es porque estoy haciendo un broadcasting mientras comparto pantalla, etcétera. Eso es normal, tema del navegador. Y aquí estamos entonces en la interfaz web del switch. Como ven, un área de recursos en tiempo real, área de información básica y área de estado de emergencias. Vamos a hacer un pequeño recorrido por acá, por ejemplo, por info. Aquí nos muestra la información de cada uno de los puertos. ¿Qué significa cada color? Verde de los puertos significa que es 1000, naranja que está en 100, negro que está apagado y rojo que está shut down, es decir, cerrado el puerto de forma lógica porque quizás detectó un problema, un loop, por ejemplo, o se conectó un equipo que no estaba permitido. Él cerró el puerto para que eso no sucediera. No está, hay algo conectado, pero está cerrado el puerto, ¿no? Luego tendremos unas etiquetas que también están en las esquinas. El rayito significa que es un equipo alimentado por PoE. La G significa que es un equipo conectado en giga y T es un equipo conectado en 10 gigas, ¿no? Que serían los SPP que conectaríamos acá, si se pudiese. Entonces aquí tendremos información básica de cada uno de los switches, de las interfaces. Fíjense que puedo hacer clic en cada uno de ellos y cambia la información que se muestra aquí abajo. Entonces, si ya yo tengo bien configurado esto, yo le puedo poner nombre, por ejemplo, en el puerto 1 que tiene un PoE, esa es esta UCM que estamos viendo acá. Entonces yo puedo poner aquí como nombre, descripción del puerto, UCM, y así sé físicamente dónde está conectado el equipo. ¿Cuánto estoy consumiendo?
En términos de potencia, vean que esto, bueno, esto es un equipo clase 4 con un máximo consumo de 30 vatios, estamos hablando de que es una UCM, un servidor, ¿no? Y que el actual consumo de potencia es este que está acá. Y incluso tendremos prioridad. Por aquí las estadísticas, cuántos paquetes han enviado, cuántos han recibido, etcétera, etcétera. Todas estas estadísticas las tendremos por acá. Y esto para cada uno de los puertos. Aquí hay otro equipo conectado. Esta es mi computadora. Por aquí tendremos, este es el puerto ascendente de nuestro router. Está en amarillo significa que está en 100 megas. Bueno, ahí es tema del cableado, ¿no? Debí elegir un cable un poquito mejor. Pero en términos de esta presentación, no sirve, ¿no? Ya saben que si están 100 megas, ¿cómo se ve? Amarillo acá. Amarillo en los LEDs. Vamos a hacer un zoom por acá. A ver si se puede ver. Ok. Aquí se los presento un poquito más de cerca para que lo puedan ver mejor. Noten que hay un LED en amarillo y los demás en verde. Este LED en amarillo indica que está siendo alimentado por PoE. No es el mismo amarillo que tendremos aquí en la interfaz que nos dice que está en 100 megas. Los verdes significa que hay link. ¿Vale? Entonces, amarillo energizado por PoE, verde, iLink. ¿Cuánto link? Tendremos que entrar a la interfaz para saber la velocidad del puerto como tal. Cabe aclarar esa cuña por ahí. Entonces, bien, seguimos por acá. Vamos a poner esto de nuevo como estaba, más o menos así. Seguimos viendo por acá. ¿Qué más tendremos por acá? Bueno, de hecho, creo que podemos ya entrar un poco en materia. Después, si quieren, hacemos un tour, si gustan. Vamos a entrar un poco en materia. ¿Cómo programamos la VLAN? Que ya sabemos que está programada acá. ¿Cómo la distribuimos? A través de los puertos de nuestro switch. Eso está en este menú de switching, ¿no? Las habilidades de switching del dispositivo. Y aquí encontraremos VLAN. Entramos en el menú de VLAN y el primer menú que vemos es el de la gestión de las VLAN. Aquí es donde nosotros deberíamos ingresar por primera vez y gestionar, o crear, mejor dicho, todo nuestro compendio de VLANs. Yo voy a poner solo dos. La por defecto, que es la red 80, y la de voz. Ustedes pueden poner todas las que quieran, ¿no? Entonces, añadimos una nueva VLAN. Primer paso. Le decimos cuál es la etiqueta. ¿Cuál es la etiqueta? La que nos aparece acá. VLAN ID es este mismo VLAN ID, la etiqueta del puerto, que va a ser la 30. Sencillo, ¿no? Salvamos, nos aparece listada, luego podremos editar este puerto y aquí tendremos más opciones. Aquí le podemos decir, bueno, le cambiamos la descripción porque está muy general, aquí vamos a poner que esta es la VLAN de voz. Luego tendremos esta opción, Member Type. Esto es una forma global de decir qué queremos hacer con esa VLAN. Queremos etiquetarla en todos los puertos o ponerla como no etiquetada en todos los puertos. Esto es una función que aplican sobre todo los puertos, incluyendo los puertos lógicos. Los puertos lógicos son los de Link Aggregation, ¿no? Que hablábamos más temprano. En este caso, también podríamos hacer clic en cualquiera de los puertos y como ven se está colocando una T, que significa etiquetado, que espera una VLAN etiquetada en ese puerto. En caso tal de que requieran poner un no etiquetado sobre algún puerto, yo le doy 2 veces clic sobre el puerto. Ahí se coloca una U, no sé si la pueden ver bien. En esa U significa que está un tag o no etiquetada esa VLAN. Entonces, yo tengo dos opciones, ponerla específicamente por puertos, así como estoy haciendo, o decirle a través de esta función, etiquétame todo o desetiquétame todo. Entonces, por ejemplo, ¿qué debería hacer yo? Bueno, yo podría poner etiquetado en todos los puertos. Si en cualquier puerto viene la etiqueta de voz, lo vas a enviar a la VLAN de voz. Así de sencillo. Esto sería lo más básico. Así no me importa dónde conectes el equipo, va a tener etiquetas de VLAN. Si yo quiero hacer un poquito de gestión, porque digo, oye, mira, solamente tengo conectada la UCM, voy a conectar un solo teléfono, quizás en el puerto 2, bueno, etiqueto la UCM, el puerto 2 y el switch. Y ya. Y el router, perdón. Entonces, en ese caso, sería UCM, que estaría aquí, el router estaría acá, y digamos que el puerto 2 va a ser el del teléfono. Se haría así de esta manera. Pero, si no sabemos dónde se va a colocar el teléfono, etiquetamos todo y que sea, entonces, donde sea que se conecte el equipo. Damos save aquí abajo una vez que hacemos esto. Y listo. Entonces, muy importante, siempre tendremos que tener una VLAN no etiquetada, que esta es nuestra VLAN por defecto.
Si no es un teléfono, es una computadora. Y si es una computadora, se tiene que ir a la VLAN por defecto. Y esta es la VLAN por defecto. ¿Vale? Entonces aquí tendremos nuestra VLAN de voz etiquetada en todos los puertos. Cuando yo conecte un equipo ahí, entonces ya tendría que configurarse en esa red si es que tiene su etiqueta de VLAN. Por ejemplo, esta UCM, vamos a ver si haciendo otro zoom, esta UCM yo con anterioridad le puse una etiqueta de forma manual para que ya estuviera listo en este momento, ¿no? Y aquí ya agarró una IP sobre la VLAN 30 automáticamente. Apenas hice esa configuración, agarró IP. Antes de eso, estaba sin IP. Y entonces ya ven que está surgiendo efecto de inmediato. Ahora lo siguiente que deberíamos hacer es, bueno, si son equipos VoIP, yo quiero entonces que se conecten de forma automática a esta red y no tener que etiquetarlo como hicimos con el UCM, que era un servidor. Eso es el LDP y lo vamos a hacer en un segundo. Antes de eso, ok, un repaso rápido. Aquí nos pregunta, ¿qué significa etiquetar o no etiquetar? Etiquetar es que el equipo, los paquetes del equipo salgan con un encabezado que es literalmente el VLAN ID. Eso se llama etiquetar porque literalmente le colocas una etiqueta delante. Entonces el switch, cuando viene el paquete, lee la etiqueta y dice, va para la VLAN 30, lo paso por la VLAN 30. Si va para la VLAN, o mejor dicho, si no tiene etiqueta, pues lo mando para la VLAN por defecto. Es esta VLAN, un tag o sin etiqueta que encontrábamos acá. ¿Vale? Entonces, le sirve el switch para saber en qué red está hablando y enviarlo a ese dominio de colisión o ese dominio de broadcast virtual que tenía. Entonces, pueden haber varios equipos bajo el mismo switch. Si le llega un mensaje con esa etiqueta, lo manda hacia los otros puertos donde hay etiqueta. Si viene sin etiqueta, lo manda hacia los puertos donde no hay etiqueta. Si me siguen la idea, ¿verdad? Ok, ok. Entonces, creo que vamos bien. Si no hay más preguntas por ahí, vamos entonces a el tema del LDP para apenas conectar el equipo que tome la red donde debería estar. ¿Dónde hacemos eso? En el área de mantenimiento, el LDP MED. Es lo mismo, ¿no? El LDP. Vale. Aquí tendremos algunas características que es un tema un poquito avanzado. Creo que me lo habían preguntado ya en el chat, el TLB, etcétera. Vamos a entrar en lo básico, ¿no? Para no confundirnos mucho, es un tema bastante profundo. Lo primero que debemos hacer es verificar que esta opción esté encendida, el LDP. Por defecto está encendida, aquí está, este botoncito, pasa ese botoncito y ya se enciende la función y está en el, entonces, mantenimiento, el LDP Global. ¿Vale? Esto es lo primero que tenemos que hacer. Una vez hecho esto, el siguiente paso será crear una política que nos diga cómo va a actuar el LDP dado un equipo de voz, por ejemplo. Puede ser un equipo con diferentes características, pero quedémonos con el tema de voz. ¿Cómo va a actuar el LDP dado un equipo de voz? Es decir, queremos que el LDP le ofrezca la VLAN 30. Ese va a ser nuestro objetivo. ¿Dónde hago eso? En el menú LDP Network Policy. Aquí se crean las políticas, creo una nueva política. Y aquí nos dice, bueno, ¿qué tipo de aplicación es? Bueno, aquí tenemos muchas aplicaciones, como ven, estamos aquí, perdón. Como ven, muchas aplicaciones, vamos a dejarlas solo en voz. Y le dice, dado esta aplicación, ¿qué VLAN quieres que nosotros le ofrezcamos al equipo? Bueno, la VLAN 30. Ok, ¿y quieres que, que el equipo la etiquete o no la etiquete? Etiquétamela. Luego, COS y DSCP. De esto podremos hablar en futuros webinars con más detalles, pero son básicamente la calidad de servicio de nuestros dispositivos VoIP. Mientras más alto el valor, más prioridad de servicio tendrá. ¿Okay? Esto vendría siendo esos valores que tendremos que darle para que estos equipos pasen por el carril de bicicleta. Mientras más altos esos valores, más prioridad tendrán sobre ese carril. Entonces yo luego voy a colocar un valor alto, muy recomendable. Después, a futuro, hablaremos sobre estos valores, qué significan, etcétera, posiblemente. O podríamos no etiquetarlo porque van por una red aparte. Pero bueno, el caso es, esta es la información que va a colocar el LDP sobre el teléfono. Va a colocar la etiqueta 30, el COS número 7 y el DSCP número 47. Salvamos. Ya creamos la política. Muy sencillo, ¿no? Ahora vamos a aplicar por puerto
esta política. Nos vamos a la configuración de puerto del LDP. Desde aquí tengo dos opciones, o editar cada uno a uno los puertos e ir colocándole la política, o edito todo un lote de puertos de una sola vez. Obviamente voy a editar un lote de puertos. El único puerto que no voy a etiquetar es el de la UCM porque ya lo hice de forma manual. Entonces, el de la UCM es el puerto 1. Voy a quitar el puerto 1. Voy a editarlos. Y aquí nos dice, bueno, obviamente todos tienen encendido el LDP. Y bajo este LDP yo voy a aplicar la política. Habilito la política. Hay otras cosas que puedo aplicar. Vamos a quedarnos en lo básico. Ok, se me desbloquea la política. ¿Qué tipo de política es? Porque puedo tener varias para diferentes posibles valores de equipo final. Pongo pues dispositivo voz. Y de esos posibles dispositivos voz, ¿cuál ID de política voy a colocar? Bueno, ahorita solo tengo una que dice 1, pero ¿dónde saqué ese valor 1? Vamos a retroceder esto un poco. Cuando yo creé la política acá, tenía un policy ID 1. Este número lo deberíamos recordar por si tenemos muchas políticas, ¿no? Entonces, ese número de todas maneras lo tenemos acá. Si tenemos varias políticas de voz, así yo puedo diferenciar, entonces, que voy a aplicar sobre las políticas de voz la número 1 o la número 2. Puedo poner, como ven, varias políticas para que se apliquen varias al mismo tiempo en paralelo. El caso es que yo ya coloqué mi política, salgo y aplico y ya queda aplicado sobre mis puertos del 2 al 10. Si yo edito cualquiera, a ver, este que está acá, ya está aquí adentro la configuración. Ya estamos listos. Eso es todo, chicos. Ya podríamos entonces conectar un equipo a nuestra red. Vieron que fueron como 4 pasos, nada más realmente. El otro está más detallado, paso a paso, por allá la presentación, pero a la práctica es bastante sencillo. Ya con esto, en teoría, si yo conecto este equipo a la red, debería tomar red de VoIP. Y si tomo red de VoIP, yo había registrado anteriormente una extensión, así que se debería registrar la extensión automáticamente en ese dispositivo. Así que vamos a ver, vamos a agarrar un cable de red. Estos dispositivos ya saben que encienden bastante rápido, así que nos sirven. Y conectémonos en algún puerto libre, no sé, vamos a hacer un poquito de zoom por acá, para que vean esto conmigo. Ahí va. Ok. Ok, vamos a conectarlo, no lo sé, a este puerto, por ejemplo. Conectamos. El equipo encenderá. Vamos a ir haciendo un poco más de zoom por acá. Tiene como mucho brillo. Ahorita le bajo el brillo para que lo vean, o lo ponemos más o menos así. Y ahí ya tomo red. Déjenme bajar el brillo para que se vea un poco mejor. Settings, Basic Settings, Appearance, le bajamos el brillo, estoy viendo la pantalla ahora para ver si se ve. Ahí se ve bien, ¿no? ¿Listo? Vale, ahí los que conocen los equipos sabrán que este símbolo de aquí arriba en negro significa que está registrado, que tiene IP y se encuentra registrado, ¿no? En caso de tener varias extensiones. Ahí perdió red, justamente eso se me perdió, no lo vieron, pero esa pérdida de red es porque le llegó el LDP. ¿Okay? Le llegó el LDP al teléfono y él etiquetó, empezó a etiquetar en la 30 y envió la solicitud hacia atrás. De hecho, fue demasiado rápido. Quería mostrarles que antes estaba en la 80, ahora si muestro la IP, está en la 30. ¿Ven en pantalla? Ahí automáticamente yo no hice nada, el equipo agarró la 30. Es más, vamos a volverlo a encender, ya que encendió bastante rápido. Vamos a ver si podemos... bueno, no creo que suceda, porque ya quedaría con la VLAN tag en 30. Tendría que hacer los factory reset y eso. Ok, vamos a ver. Enciende rápido. Ahí vamos a ver cuando tome IP. Yo creo que no va a tomar, creo que se va a quedar con la VLAN.
Ah, no, mira, aquí está en el 80. Vieron que está en el 80. Vamos a dejar que tome por el LDP la VLAN. Unos segundos y se irá a la 30 dentro de unos segundos. Uy, ahí sigue el 80. Vamos a esperar a que cambie. Mientras tanto, volvemos por aquí a contestar sus preguntas. Para tener un trunking de VLAN, entonces en el puerto debo tener una política que incluye todas las VLAN creadas, ¿correcto? En el puerto, trunk, él dice el trunk sería el comunica, por ejemplo, al router con el switch, ¿no? Entonces, este trunk que conectaría ambos debería tener todas las VLAN etiquetadas o no etiquetadas, dependiendo de lo que quieras configurar, y si tendrías que hacer eso, ahí como lo vimos al principio. Aquí ya cambió de red, ¿lo vieron? Aquí estamos. Se desenfocó esto, vamos a ver, algo así, ayúdame. Ahí está, en la 30. Y ahí quedó. Y desde aquí entonces vamos a marcar al voicemail para que se oiga. No sé si lo escucharon por acá, vamos a marcar cualquier cosa. Nombre del usuario o contraseña incorrecta. Contraseña. Ok, y ahí estamos entonces, el equipo funcionando, extensión conectada y funcional en su propia VLAN. Vamos a hacer algunas características más. Por ejemplo, yo quiero que los equipos VoIP no se puedan comunicar con mi equipo de administración, pero que el de administración sí se pueda comunicar con los equipos VoIP, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿vale? Si me ayuda a subir esto, excelente. Ups. Ahí está. Entonces, vamos a subir un poquito más. Vamos a ir a mi pantalla de nuevo. Ya este equipo tiene entonces la IP 30.181. ¿Recuerdan cuál es mi IP? En la 80 y voy hacia la 30. 30.181. Y ahí llega mi teléfono. Puedo abrir mi teléfono sin ningún problema y empezar a gestionarlo desde mi red 80. Pero fíjense esto, yo me voy a ir al área de mantenimiento donde en System Diagnosis tengo un ping. Ahora vamos a hacer un ping hacia el router. Punto 192.168.81. No quiero que entre a la VLAN de mantenimiento. Aquí me falló, olvidé quitarlo de acá. ¿Vale? Ok, listo. No debería fallar ahora. Vamos a reiniciarlo un poquito. Nueve dos seis ocho 81. Y ahí como ven, el ping no da, no muestra resultado, falla. ¿Vale? Entonces, tendremos en este sentido hacia la 30, comunicación en la 30, pero hacia la 80 no tendremos este ping. ¿Ok? Me equivoqué, perdón. 80, vamos para allá. Mientras tanto, ¿alguna otra duda? ¿Alguna pregunta con respecto a lo que hemos visto por acá? Ya vieron que tenemos en esta dirección. Y ahora, bueno, vamos a terminar de hacer esto. Ok, coloqué 88 por acá. Muchas cosas por acá. 881. Oh, ok, falló. Listo, por acá. Deberíamos entonces quitar la parte de administración. Ah, sí, sí, es que se me olvidó quitar desde esta. Listo. Ok, ahí sí no deberíamos tener. Sigo teniendo. Me dejó mal. Pero bueno, es cuestión de routing esto por acá. No está aplicando. Pero bien, para no enfocarnos mucho en esa parte, me dejó un poquito mal. Se las debo esa parte. Sí. Bueno, aquí me habían hecho una pregunta. Ajá, aquí arriba. En el UCM, ¿tendríamos que configurar la VLAN? Sí, esa era la pregunta que estábamos buscando. Vamos a entrar en el UCM, que era la 3016. Esto yo lo hice fuera de cámara, ¿no? Yo entré a la 30.116
y yo configuré esta IP a mano. Ahora lo apagué y ahora sí no tengo comunicación, ¿vieron? Tenía que hacer en la prueba. Ok, les decía, yo configuré esto a mano y puse la VLAN. ¿Dónde pongo esa VLAN? Se los voy a mostrar rápidamente. En el área de System Settings. A ver, cuando termine de cargar. Ok, Network Settings. Y aquí tenemos el etiquetado de VLAN Type. Y aquí es donde yo puse la 30, ¿vale? Para que se pudiese comunicar en la 30. Aquí es donde tendríamos que hacer el UCM a mano. Sería lo más recomendable porque es un servidor. Recuerden que un servidor debe ser algo lo más estático posible en este sentido. Así que el servidor es algo que tocamos una sola vez y ya se queda aquí. Los teléfonos se pueden ir y venir, moverse, cambiar. Y eso, bueno, tendría una opción un poquito diferente. Ok, vamos a volver entonces a esta presentación un segundo. De todas maneras, déjenme saber qué les ha parecido esta experiencia, cómo lo vieron en el Switch. Agregar o cotejar, si vieron algo que les llamó la atención. Vieron que la configuración fue súper fácil, ¿verdad? 4 configuraciones. La consola. Sí, claro, podemos mostrar la consola, ¿cómo no? Podemos tomarnos unos segundos para eso. Si han utilizado un equipo Cisco, se ven bastante similares, incluso los comandos, en la construcción de los comandos, pero podemos mostrarlo sin ningún problema. Para ver, antes de eso, muy bien, muy práctico crear las vidas, excelente. Esa es la idea, que vean que es fácil, que es muy práctico y que es de suma importancia. Porque ahora estos equipos con ese COS y DSCP, estos equipos tienen prioridad sobre los otros equipos para que nuestras llamadas no tengan problemas de cortes de llamadas o cosas por el estilo. Ya la resolución de problemas es la parte difícil. Bueno, sí, es verdad. La interfaz de GrandStream es muy amigable con VoiceIP y de otras marcas. Muchas gracias. Tratamos de hacer eso, de simplificar el trabajo. Creo que lo estamos logrando. Vieron que la interfaz del router, vamos a echar para atrás para verla más o menos aquí en esta presentación. La interfaz del router es bastante amigable. Todo está donde creemos que va lógicamente. Podría variar un poco, pero todo está bien por ahí. La extensión, no, la extensión es algo que va por propio de los paquetes de capa superior. No estamos hablando de paquetes capa 4, cosas por el estilo. La extensión es entre UCM y teléfono, no va nada asociado en el switch en esto. El switch es para administración de los equipos y la extensión como tal es la configuración del equipo. Todo montado desde el GWN Cloud. Sí, es correcto. Desde el GWN Cloud yo podría acceder a mis switches y a mis routers de forma remota desde mi casa, desde el lugar donde sea. Se crea un túnel, llego al equipo, configuro y salgo. Nunca tuve que ir a la red del cliente para crear una nueva VLAN. ¿Okay? De todas maneras, sabemos que los switches, una vez terminados, quedan bastante estáticos. Será raro cuando hagamos el cambio, pero si es necesario, lo puedo hacer desde mi casa. Excelente. Nos gustan que, sí, Switch la gente le saca un poco el cuerpo al tema del switching porque es un tema difícil, pero por ahí nos están dando su feedback, su apoyo, su soporte, a que esto les da pues una gran seguridad para empezar a adentrarse en este mundo. Me encanta eso, excelente noticia y esperamos entonces pues que sea de utilidad para ustedes esta parte. Muchas gracias a todas las personas que están pues comentando ahí en el chat que les gustó el webinar. Vamos a tener más webinar con más funciones. Vamos a ver estos pequeños tips de cómo hacer funciones. También esperamos crear videos más comprimidos por si necesitan repasar algo, no tengan que estar una hora viendo el webinar. ¿Cómo no? Un webinar de QoS. Por ahí está con el tema de la consola. Yo también soy pro interfaz. Yo creo que ya 2023 está bueno de la consola, ya hay que dejarla de un lado. Sí está bien en caso de que nos equivocamos en algo, tengamos que conectarnos para deshacer ese cambio. ¿Ok? Está bien en ese sentido. Pero en términos básicos, yo creo que ya pues, la interfaz es suficiente, ¿no? Excelente, no, excelente, muchas gracias por su feedback. Una última cosa que les quiero mostrar en pantalla ahora, pues nuestras redes sociales, bueno, ya tienen el canal de YouTube, pero sepa que estamos en Facebook, en Twitter también.
si quieren comentar algo por ahí, si quieren ver las últimas novedades, si quieren estar pendientes de los próximos webinars, por ahí está. No, muchas gracias a todos de verdad por haber asistido. Bueno, creo que el esfuerzo quedó bien para la presentación. De nuevo, saben que esta presentación la van a tener a la mano. El video va a estar colgado en YouTube. Muchas gracias a todos ustedes por haber asistido el día de hoy. Espero que, como dijeron en el área de chat, se animen, empiecen pues, a hacer las integraciones de switching para que vean que está bastante bueno, bastante ameno, bastante ligero. Y de nuevo, muchas gracias. Me despido nuevamente. Mi nombre es José Hernández, ingeniero de soporte para Groundstream en Latinoamérica. Y nos vemos entonces en el nuevo, en el próximo webinar. Esperemos que vengan alguna otra cosa, como QoS, DHCP Snooping, cualquier otra cosa. Estamos pendientes para más novedades sobre los switches. Así que por ahora me despido, chicos. Muchas gracias por asistir. Bye, bye. Hasta luego. Chao, chao.